En Navidad mi hermana me bloqueó la entrada, no queremos a un mecánico en la cena, mientras mis padres se reían desde la mesa, así que congelé sus tarjetas y les dije, recuerden que este mecánico les pagó la cena. Me llamo Wilson, tengo 32 años y soy mecánico. No cualquier mecánico, uno que trabaja en una empresa grande, de esas que arreglan desde autos de lujo hasta maquinaria pesada que mueve montañas. Mi trabajo me ha dado un buen sueldo, un departamento decente y la posibilidad de soñar con algo más grande. Pero para mi familia, eso nunca fue suficiente. Para ellos, ser mecánico es sinónimo de ser menos, de ser alguien que no merece estar en la misma mesa que ellos. Todo empezó hace años, cuando aún vivía con mis padres, Pedro y Cecilia, y mi hermana menor, Gabriela. Mi papá siempre fue un hombre de ideas fijas, para él, el éxito se medía en títulos universitarios, oficinas con aire acondicionado y trajes caros. Mi mamá, Cecilia, no se quedaba atrás, vivía obsesionada con lo que dirían los vecinos, los amigos de la iglesia o cualquiera que pudiera juzgarla. Para ellos, yo era la oveja negra, el hijo que se quedó corto porque no quise estudiar derecho o medicina. En cambio, me enamoré de los motores, de desarmar cosas y hacerlas funcionar de nuevo. Había algo mágico en tomar una máquina rota y devolverle vida. Pero en mi casa, eso no valía nada. Desde que empecé a trabajar, a los 19 años, me convertí en el sostén de la familia. Mi papá tenía un negocio pequeño de venta de repuestos que nunca despegó, y mi mamá se dedicaba a administrar la casa, lo que en realidad significaba gastar más de lo que entraba. Gabriela, por su parte, siempre fue la consentida. Era 3 años menor que yo, pero parecía que el mundo giraba a su alrededor. Mis padres la veían como la niña perfecta, la que iba a triunfar porque estudiaba administración en una universidad privada que, por cierto, yo pagaba. Nunca se lo cuestioné. Pensé que era mi deber como hijo mayor, como hermano. Quería que estuvieran orgullosos de mí, aunque nunca lo estuvieran. Con el tiempo, mi sueldo creció. En la empresa donde trabajo, arreglar maquinaria pesada no es cualquier cosa. Es un oficio que requiere precisión, cabeza fría y manos firmes. Cada máquina que reparaba era un rompecabezas, y yo era bueno resolviéndolos. Eso me valió un ascenso tras otro, y pronto estaba ganando más de lo que mi papá jamás soñó. Pero en casa, eso no importaba. Cada vez que llegaba con las manos llenas de grasa o con el overol manchado, mi papá me miraba con desprecio y decía cosas como, ¿cuándo vas a buscar un trabajo de verdad, Wilson? Esto de los fierros no te va a llevar a nada. Mi mamá solía asentir, y Gabriela se reía como si fuera un chiste. Yo solo bajaba la cabeza y seguía adelante. Cuando Gabriela se graduó, pensé que las cosas cambiarían. Que ella conseguiría un trabajo y aliviaría un poco la carga que yo llevaba. Pero no. Se quedó en casa, viviendo como princesa, gastando mi dinero en ropa, salidas con amigas y cosas que no necesitaba. Mis padres no le exigían nada, al contrario, la defendían. Es joven, Wilson, déjala disfrutar, decía mi mamá. Ya encontrará su camino, añadía mi papá. Y yo, como siempre, callaba y pagaba. Todo se complicó cuando Gabriela quedó embarazada. Tenía 25 años y un novio, un tipo llamado Andrés que, según ella, era el amor de su vida. Andrés no tenía trabajo fijo, vivía de changas y promesas vacías. Cuando Gabriela nos contó que estaba esperando un bebé, mis padres se pusieron histéricos. No por la alegría de ser abuelos, sino porque veían el embarazo como una mancha en su reputación. ¿Qué van a decir en la iglesia?, gritaba mi mamá. Esto es una vergüenza, añadía mi papá. Pero, como siempre, la solución recayó en mí. Una noche, durante la cena, mi papá me miró fijamente y dijo, Wilson, tú vas a pagar todo lo del bebé. El parto, los pañales, la ropa, todo. Andrés no tiene un peso, y nosotros tampoco. Me quedé helado. Intenté protestar, diciendo que Andrés debería hacerse responsable, que era su hijo, no el mío. Pero mi mamá me cortó con esa mirada que siempre usaba para hacerme sentir culpable, Wilson, es tu familia, vas a dejar que tu sobrino nazca en la miseria. Gabriela, que estaba sentada al lado, ni siquiera levantó la vista del celular. No dijo nada, como si todo aquello fuera mi obligación natural. Al final, cedí. No porque quisiera, sino porque pensé en ese bebé. No quería que mi sobrino creciera en la precariedad,
que sufriera por las malas decisiones de sus padres. Así que pagué el hospital, los controles médicos, los pañales, la cuna, todo. Cuando nació el pequeño Matías, sentí una alegría inmensa al verlo. Era un niño sano, con unos ojitos que parecían entender el mundo. Pero ni siquiera ese momento fue mío. Mis padres y Gabriela se encargaron de dejarme claro que yo solo era el que ponía el dinero, no parte de la celebración. Gracias por lo del hospital, Wilson, pero ahora déjanos disfrutar en familia, me dijo mi mamá una vez, mientras me pedía que me fuera porque había mucha gente en la casa. A pesar de todo, nunca dejé de soñar. Desde que empecé como mecánico, supe que quería tener mi propio taller. No solo por el dinero, sino porque quería construir algo mío, algo que demostrara que mi trabajo valía. Durante años ahorré, planifiqué, busqué el local perfecto. Encontré un terreno cerca de la ciudad, con espacio suficiente para un taller grande donde pudiera trabajar en autos y maquinaria pesada. Hice números, pedí un préstamo y, finalmente, a principios de diciembre, todo estaba listo para la inauguración. Estaba tan emocionado que no cabía en mí. Quería compartir ese momento con mi familia, aunque sabía que no les importaba mucho. Los invité con semanas de antelación. Va a ser algo sencillo, pero quiero que estén ahí, les dije. Mi papá gruñó algo sobre el tráfico, mi mamá dijo que vería si podía, y Gabriela solo puso los ojos en blanco. Pero todos prometieron ir. Yo les creí. Quería creerles. El día de la inauguración llegó, y yo estaba como niño con juguete nuevo. Había decorado el taller con globos, puse una mesa con bocadillos y hasta contraté a un amigo para que tocara música. Algunos compañeros de la empresa fueron, también unos clientes habituales, pero mi familia no aparecía. Esperé 1 hora, luego 2. Los llamé, primero a mi papá, luego a mi mamá, después a Gabriela. Nadie contestó. Mandé mensajes, nada. Al final, me quedé solo en el taller, mirando el letrero que decía Taller Wilson, autos y maquinaria pesada. Me sentía como un idiota. Había puesto tanto esfuerzo, tanta ilusión, y ellos no se dignaron ni a avisarme que no vendrían. Los días posteriores a la inauguración de mi taller fueron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba orgulloso. Mi negocio, Taller Wilson, autos y maquinaria pesada, era una realidad. Los clientes empezaban a llegar, y mis compañeros de la empresa donde aún trabajaba me felicitaban por haber dado el gran paso. Pero por otro lado, no podía sacarme de la cabeza la ausencia de mi familia. Mis padres, Pedro y Cecilia, y mi hermana Gabriela me habían dejado plantado sin siquiera una excusa. Había esperado tanto de ese día, había imaginado sus caras de orgullo, o al menos un abrazo, algo que me dijera que, por una vez, me veían como alguien valioso. Pero nada. Solo silencio. 2 días después, el 20 de diciembre, mi teléfono sonó. Era mi papá. Su voz, como siempre, tenía ese tono autoritario que usaba cuando quería algo. Wilson, necesitamos que mandes dinero para la cena de Navidad. Queremos hacer algo especial este año, algo grande para que sea una Navidad inolvidable. No mencionó la inauguración, ni una disculpa, ni un ¿cómo estás? Solo dinero. Siempre dinero. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción que me quemaba por dentro. Quise colgar, gritarle que no era su banco, que estaba cansado de ser invisible para ellos. Pero en lugar de eso, respiré hondo y pregunté, ¿por qué no fueron a la inauguración? Hubo un silencio breve, y luego una risa seca. Ay, Wilson, no seas exagerado, ¿para qué íbamos a ir a ver un taller de mecánica? Eso no es algo importante. Además, no queríamos que nos vieran relacionados con un mecánico. La gente habla, ¿sabes? Pero tranqui, estás invitado a la cena de Navidad. Manda el dinero para la comida y ya. Sus palabras me golpearon como un martillo. No solo me habían dejado solo en el día más importante de mi vida, sino que lo hacían sonar como si fuera una vergüenza estar a mi lado. Como si yo, con mi overol y mis manos llenas de grasa, fuera una mancha en su reputación. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Quise decirle tantas cosas, que mi taller no era solo un taller de mecánica, que era mi sueño, mi esfuerzo, mi vida.
Que yo pagaba sus cuentas, su comida, la luz, el agua, todo. Que sin mí, no tendrían nada. Pero no dije nada. Como siempre, tragué duro y cedí. Está bien, papá. Dime cuánto necesitan. Me dio una lista larga, un pavo, vinos caros, postres, decoraciones, regalos para Matías. Todo lo que, según él, hacía falta para una Navidad decente. Transferí el dinero esa misma noche, aunque cada peso que enviaba sentía como si estuviera traicionándome a mí mismo. Quería creer que en Navidad las cosas serían diferentes. Que por una vez, me verían como parte de la familia, no solo como el que paga las cuentas. Me aferré a esa esperanza como un náufrago a una tabla. Decidí que iría a la cena con la mejor actitud, que llevaría regalos, que haría un esfuerzo por encajar. Tal vez, pensé, si les mostraba lo mucho que me importaban, ellos también me querrían. El 24 de diciembre me alisté con cuidado. Me puse una camisa azul que había comprado especialmente para la ocasión, unos pantalones nuevos y me aseguré de que mis manos, siempre marcadas por el trabajo, estuvieran impecables. Fui a una tienda y compré regalos para todos, un reloj elegante para mi papá, un perfume caro para mi mamá, un juguete interactivo para Matías que sabía que le encantaría, y una pulsera de plata para Gabriela. Cargué las bolsas con ilusión, imaginando sus caras al abrir los regalos. En el camino a la casa de mis padres, me repetía a mí mismo, esta vez será diferente. Esta vez me van a querer. Llegué a la casa pasadas las 7 de la noche. La calle estaba tranquila, con luces navideñas brillando en las ventanas de los vecinos. La casa de mis padres, como siempre, estaba decorada con esmero, un árbol de Navidad enorme en la entrada, luces parpadeantes, una corona en la puerta. Todo pagado con mi dinero, claro. Toqué el timbre y esperé. Nadie abrió. Volví a tocar, 1, 2, 3 veces. Nada. Saqué el celular y llamé a mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá. Nada. Llamé a Gabriela. Silencio. Empecé a sentir un frío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Y si me habían invitado solo por compromiso? ¿Y si ni siquiera me esperaban? Después de unos 15 minutos, cuando ya estaba a punto de irme, la puerta se abrió de golpe. Era Gabriela, con el cabello recogido en un moño desordenado y una cara de fastidio que no disimulaba. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí?, me gritó, como si yo fuera un extraño. La miré, confundido, con las bolsas de regalos pesándome en las manos. ¿Cómo que qué hago aquí? Es la cena de Navidad. Me invitaron. Ella se cruzó de brazos, y una sonrisa cruel se dibujó en su cara. Mira, Wilson, la verdad es que no queremos a un mecánico en la cena. Esto es para la familia, y tú no eres de la familia, bueno, lárgate. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo, escuché las risas desde el comedor. Sí, vete, mecánico de quinta, gritó mi papá, con ese tono burlón que usaba cuando quería herir. Mi mamá soltó una carcajada y añadió, no molestes, Wilson, déjanos disfrutar. Me quedé paralizado, con las bolsas de regalos en las manos, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Intenté discutir, decir algo, cualquier cosa, pero Gabriela me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, en la calle, escuchando las risas desde adentro, el tintineo de las copas, las voces alegres de una familia que no me incluía. Era como si el mundo entero se burlara de mí. Caminé hasta mi camioneta con pasos lentos, como si mi cuerpo pesara 1 tonelada. Subí, dejé las bolsas de regalos en el asiento del copiloto y me quedé mirando la casa. Las luces navideñas parpadeaban, y desde afuera podía ver las sombras de mis padres y mi hermana moviéndose en el comedor, riendo, comiendo, celebrando. Sin mí. Me sentía como un fantasma, como si nunca hubiera existido para ellos. Todo lo que había hecho, los años pagando sus cuentas, el parto de Matías, la universidad de Gabriela, la comida, la luz, todo, no valía nada. Yo no valía nada. Cuando llegué a mi departamento, me derrumbé. Me senté en el sofá, con las bolsas de regalos todavía en las manos, y lloré como no lo había hecho en años. No era solo por la humillación de esa noche, sino por todo.
Por los años de desprecio, por las veces que tragué sus insultos, por las noches que me quedé despierto preguntándome qué tenía que hacer para que me quisieran. Pensé en cada peso que les había dado, en cada sacrificio que hice por ellos. Pagué la universidad de Gabriela, los médicos de Matías, la hipoteca de la casa, sus deudas. Todo. Y ellos me trataban como si fuera un estorbo, un mecánico de quinta que no merecía sentarse en su mesa. Me limpié las lágrimas y miré las bolsas de regalos. El reloj para mi papá, el perfume para mi mamá, el juguete para Matías, la pulsera para Gabriela. Quise romper todo, tirarlo a la basura, pero no lo hice. En cambio, saqué el celular y abrí la aplicación del banco. Vi las cuentas que había abierto para ellos, las tarjetas que les había dado para que pagaran sus gastos. Recordé cada vez que mi papá me pedía un préstamo que nunca devolvía, cada vez que mi mamá me decía que necesitaba solo un poquito más para algo innecesario, cada vez que Gabriela me pedía dinero para salir con sus amigas o comprar ropa. Y entonces, algo cambió en mí. No iba a seguir siendo su banco. Con un dedo tembloroso, pero decidido, congelé todas las tarjetas. Una por una. Sabía lo que significaba. Sin mi dinero, no podrían pagar la luz, el agua, el alquiler, nada. Sabía que pronto estarían en problemas, que vendrían a rogarme. Pero por primera vez en mi vida, no me importó. Estaba harto de ser su cajero automático, de mendigar su cariño, de esperar que algún día me vieran como algo más que una billetera. Congelé las cuentas y me fui a dormir, aunque esa noche apenas pude cerrar los ojos. El 5 de enero, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue mi mamá, con su voz chillona y desesperada: Wilson, las tarjetas no funcionan, no podemos pagar la luz, el agua, nada. Arregla esto ahora mismo. Luego mi papá, con su tono autoritario: ¿qué hiciste, Wilson? Esto es inaceptable. Resuelve este problema ya. Y finalmente Gabriela, que me insultó como nunca: eres un egoísta, Wilson, ¿cómo puedes hacerle esto a tu sobrino? Matías necesita pañales, comida, arregla esto o te vas a arrepentir. Me tembló la voz, pero no el corazón. Les dije la verdad: congelé las tarjetas porque estoy cansado de ser su cajero automático. Me dejaron plantado en la inauguración de mi taller, me echaron de la cena de Navidad. ¿Se rieron de mi familia? La familia no hace eso. Arréglenselas solos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, los gritos. Mi papá me llamó desagradecido, mi mamá lloriqueó que cómo podía ser tan cruel, y Gabriela me dijo que era un monstruo. Intentaron convencerme, diciendo que era un exagerado, que en la familia se ayuda, que no podía dejarlos en la calle. Pero ya no había vuelta atrás. Les colgué y bloqueé sus números. Un mes después, me enteré por un vecino que mis padres y Gabriela tuvieron que dejar la casa. No pudieron pagar el alquiler, y los servicios ya estaban cortados. Mi papá y mi mamá, que siempre se jactaban de ser decentes y de clase, ahora trabajaban como cajeros en un supermercado, haciendo turnos largos por un sueldo mínimo. Gabriela, por su parte, estaba en una gasolinera, atendiendo bombas de combustible y limpiando parabrisas para mantener a Matías. Andrés, el novio, desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles, como era de esperarse. No siento alegría por su situación. No soy de los que se regocijan con la desgracia de los demás, ni siquiera de aquellos que me lastimaron tanto. Pero sí siento paz. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Libre de sus expectativas, de sus desprecios, de sus demandas. Libre de ser su banco, su salvador, su punching bag. Durante años, creí que si les daba todo lo que pedían, dinero, tiempo, esfuerzo, algún día me querrían. Pero me equivoqué. Ellos nunca quisieron a Wilson, el hombre, el hijo, el hermano. Solo querían a Wilson, la billetera. Mi taller va viento en popa. Los clientes confían en mí, y mi equipo de mecánicos es como una segunda familia. Cada día que paso ahí, arreglando motores, soldando piezas, resolviendo problemas, siento que estoy construyendo algo que vale la pena. Mi nombre está en la entrada, y eso me llena de orgullo. A veces pienso en Matías y me duele no verlo. Me pregunto cómo estará, si estará bien. Pero sé que no puedo salvar a todos. Hice lo que pude por él, y ahora tengo que salvarme a mí mismo. No soy un mecánico de quinta.
Soy Wilson, el hombre que construyó algo de la nada, que se levantó después de que lo pisotearon, que encontró su lugar en el mundo. Y aunque el camino fue duro, valió la pena. Porque ahora, por fin, soy libre. Suscríbete para más historias diarias.